de establecer los 10 mandamientos, Moisés se recibe instrucciones de parte de Dios. Hay algunas leyes en el medio. Pero quiero que me acompañen al capítulo 23, versículo 20 en adelante. Dice: aquí que yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Fíjense que ángel, bueno, en nuestras traducciones suele estar con mayúscula porque hace referencia a Cristo mismo, a una prefiguración de Cristo, ¿no? Dice: y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El nombre de Dios estaba en el ángel. Eso significa que la propia esencia de Dios está en la personificación de quien los está representando, que es Jesucristo mismo, ¿no? Es Dios mismo, es mi nombre, mi esencia está en Él. Pero Él, obviamente, que llevar a Dios con nosotros implica asumir que Él puede destruirnos, como tiene el poder de destruir a nuestros enemigos, también tiene el poder de destruirnos a nosotros si nosotros quebrantamos el mandamiento de parte de Dios. Entonces, ese ángel que Dios enviaba delante de ellos, que era Jesucristo mismo, que es el mismo Dios, lleva su nombre, es el que tiene poder no solo de destruir a sus enemigos, sino también de preservar, de preservar a su pueblo y de destruirlo en caso de que ellos se aparten. Él iba a llevar el mandato de Dios. Y ahí en el capítulo 23 se establece la prohibición fuerte de no hacer alianzas con el pueblo de la tierra, con los cananeos. Alianzas que después se cumplieron, se hicieron, y vemos el desarrollo del pecado en el libro de Jueces. Entonces, capítulo 24, Jehová dice a Moisés, y fíjense, el pacto había sido establecido, Dios había hablado, había grabado sus palabras en las tablas de la ley. Y ahora, el capítulo 24, el pacto se va a formalizar con los ancianos representantes del pueblo. Sube ante Jehová tú, le dice, Aarón, Nadab y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel. Todavía no está establecido el sacerdocio levítico, todavía no hay normas sobre lo que los levitas tienen que hacer, ni están alejados los levitas consagrados para el servicio del Señor. Acuérdense que los levitas todavía vienen sufriendo las consecuencias del pecado de su padre, de Leví, aquel que mandó a matar a los que habían violado a su hermana. Entonces los levitas acá todavía no son llamados aparte, pero sube Aarón y suben sus dos hijos, porque Dios ya sabe lo que va a suceder en poco tiempo. Y suben los ancianos, 70 ancianos, representantes de todo el pueblo de Dios. Entonces dice: pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercan ni suba el pueblo con él. Ellos iban a sentarse cerca para recibir la revelación, para comer de la cena del pacto, y el pueblo no. El pueblo debía respetar esos límites de los que venimos hablando. Dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes y todo el pueblo, y respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, el pacto se consuma. Y Moisés escribe todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. Cuando escribe las palabras se refiere a las leyes que están ahí en los capítulos que están entre el capítulo 20 y el capítulo 23. Dice: y envió jóvenes de los hijos de Israel. Todavía no había establecido un sacerdocio. Son jóvenes, no sabemos por qué los tomó ni quiénes los tomó, pero son sus ayudantes, porque el pacto lo va a consagrar Moisés. Moisés va a ser de sacerdote en esta oportunidad. Moisés va a ser el mediador entre Dios y los hombres, y dice que toma la sangre de los sacrificios, de los holocaustos, y lo divide. La mitad de la sangre la esparce sobre el altar, que es la mitad que los consagra, y la otra sangre y la otra mitad la pone en tazones. Dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a Dios del pueblo, y el pueblo dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Está hablando de los ancianos. Entonces Moisés toma la sangre, rocía al pueblo, dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas
cosas. El pacto acá queda consumado con sangre. Sangre que va a ser muy importante, porque en el Nuevo Testamento nos trae a colación esto. Dice, este pacto fue concluido con sangre, con derramamiento de sangre. Y de esta manera el pacto queda concluido entre Moisés y los ancianos, Aarón y sus hijos, y los ancianos representantes de la comunidad. Y se subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. O sea, tuvieron un tiempo de comunión con Dios, y Dios les permitió a los ancianos que se encontraran con Él. Dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un enlosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Y de esta manera, a través de la sangre que fue rociada sobre los ancianos, y a través de esta comida de comunión, de comunión con Dios, de esta manera el pacto queda sellado con la mayor de las formalidades. Fíjense todo lo que hemos visto. Primero, el espectáculo que ven en el monte. El pueblo primero presta el consentimiento, ven el espectáculo, escuchan las palabras de la ley. El pueblo acepta cumplir esas palabras. Dios llama a los ancianos, llama a los representantes. Ellos reafirman la voluntad del pueblo de cumplir la ley. Dios establece la consagración a través de la sangre, símbolo del sacrificio completo de paz entre Dios y los hombres, y el pueblo toman el compromiso y ven a Dios. Y el pueblo de esta manera se consagra. Fíjense qué interesante que no hay ninguna descripción de lo que vieron, a más no ser que había debajo un enlosado como de zafiro, algo que fue extraordinario para ellos. Pero no hay ninguna representación de Dios para que el pueblo no se exalte a pensar algo distinto o a representar a Dios de alguna manera, cosa que después lo van a querer hacer, ¿no? Entonces, ahora Jehová le dice a Moisés, sube y te daré las tablas de piedra. Las tablas en las cuales Dios las había escrito de su propio dedo. Dice, y Moisés sube y Josué se queda ahí en el monte y le dice, espérenos a que volvamos a vosotros. Y aquí que Aarón y Hur están con vosotros, y el que tuviera asuntos acuda con ellos. Entonces Moisés sube a Dios, Josué se queda ahí a mitad de camino. Los ancianos vuelven y Moisés deja establecido que de entre todos los ancianos iba a haber 2 ancianos en los cuales iban a estar a cargo de todo lo que Moisés hacía, y eran los representantes de Dios ante el pueblo, Moisés y Aarón y Hur, que iban a quedar en representación de Moisés. Entonces, versículo 15 del capítulo 24, Moisés sube al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová repasó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Imagínense todo lo que sucedió. El pueblo comió, los ancianos comieron, formalizaron el pacto. Y ahora Dios, el pueblo escucha que Dios llama a Moisés desde el monte. Y Moisés sube y hay un fuego abrasador que llega sobre el lugar donde estaba Moisés. Moisés espera los 6 días y sube, y fuego y el humo y la gloria de Dios desciende, y el pueblo queda así, con órdenes claras, con instrucciones precisas sobre lo que tenían que hacer. Pero claro, tenían que esperar. Y pasaron 40 días y 40 noches. Moisés no tenía que comer. Moisés no tenía cómo subsistir durante esos 40 días. ¿Qué habría pasado con él? Lo último que el pueblo había visto era el estruendo, era la gloria, era el humo, era el fuego. Y Moisés sube a la presencia del Señor. ¿Y qué había pasado? Claro que nosotros tenemos, entre el capítulo 25 y el 32, tenemos las instrucciones precisas de qué estuvo haciendo Moisés durante esos 40 días y 40 noches. Dios le estuvo mostrando lo que iba a ser el tabernáculo. Dios le mostró, le dio instrucciones precisas sobre cada una de las partes del tabernáculo y cómo debía construirlo. Dios le muestra cada parte. Dios le da instrucciones sobre cada mueble, sobre cómo los iba a construir, quiénes lo iban a construir.
Dios le marca a quién tiene que llamar, qué tareas iba a realizar cada uno. Todo lo que Moisés recibió durante estos 40 días fue muy importante. Pero el pueblo de Dios estaba sin saber de todo esto. Es interesante que el pueblo recibe instrucciones, sabe, tiene sus libres y están en la espera de ver qué va a suceder. Y la impaciencia comenzó a ganar el terreno de lo que el pueblo estaba dispuesto a esperar. Y empezaron a preguntarse qué habrá sucedido con Moisés. Es que Moisés está allá, va a volver, no va a volver, está bien, está mal. ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que sucederá? Capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Interesante porque Moisés no está sin hacer nada. Moisés está haciendo cosas importantes. Moisés tiene en sus manos el futuro del pueblo. Pero fíjense lo que dice el capítulo 32. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Está bien que se hayan acercado a Aarón. Aarón era el representante, era la persona que había dejado a Moisés a cargo. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Evidentemente el pueblo estaba en incertidumbre. El pueblo estaba impaciente. ¿Qué es lo que había sucedido? Habían pasado 40 días. No había posibilidades, según la mentalidad del pueblo, de que Moisés todavía estuviese vivo. Entonces van delante de Aarón y le dicen, Aarón, necesito que nos resuelvas el problema. Pero lo interesante es la respuesta que tiene Aarón. Porque Aarón, representante de Dios, podía haber tenido mucho tipo de respuesta. Por un lado, podría haber dicho, bueno, no sé qué le habrá pasado con Moisés, vamos a empezar a buscar de Dios. Hubiese sido lo lógico. Por otro lado, Aarón podría haber echado largas al pueblo y haber dicho, bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que sucede. Sin embargo, Aarón ve en esto también una posibilidad de que sea él el que dirija a Israel. Porque claro, si él es el que le hace los dioses, él iba a ser el mediador de esos dioses. Y Aarón dice, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráiganmelos. Fíjense, de una manera u otra, Aarón le está pretendiendo al pueblo que tome una decisión compleja, que le saquen los aros a sus mujeres, a sus hijos. Espera de que de esta manera el pueblo pueda decir, bueno, no, está bien, no lo vamos a hacer, me tengo que pelear con mi esposa, con mis hijos. Es una estrategia, una artimaña muy burda para tratar de evitar de que esto suceda tan rápido. Quizás para hacer tiempo, ¿no? Pero claro, cuando uno está decidido a hacer algo, no hay excusa que valga. Y no hay sacrificio para hacer que uno se disponga a hacerlo, porque ellos querían hacerlo. Entonces, todo el pueblo apartan sus arcillos de oro. Y fíjense que dice el versículo 4, y él los tomó de manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Evidentemente el centro del becerro era de madera, dado forma con buril y después recubierto en oro de fundición. Pero interesante el punto, porque dice que Aarón le dio forma con buril. Esto está claro de que el becerro no surgió así nomás, sino que Aarón de alguna manera intervino activamente en la formación de un becerro, tal como los egipcios tenían entre sus dioses. Aarón fue activo en hacerles un becerro y fíjense que después les dice, entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. La apostasía es tremenda, es terrible. El pueblo dice, bueno, ahora tenemos nuestros dioses. Y dioses está con plural, ¿no? Y dice, edificamos allí un altar delante del becerro Aarón. Y dice, mañana será fiesta para Jehová. Interesante porque el pueblo acaba de recibir los 10 mandamientos. Y entre los mandamientos estaba claro el hecho de que ellos no podían hacerse ninguna representación. No podían hacerse un ídolo.
Y Aarón le da forma, hace un altar. Y después trata de llevar al pueblo a decirle, bueno, mañana será fiesta a Jehová. En otras palabras le está diciendo, este becerro que yo les hice, es Jehová, es Dios. Y el becerro no podía ser Dios porque Dios no podía ser representado. Y mucho menos por un toro, un becerro, a la manera de los dioses de Egipto. Y el pueblo comienza a beber, a regocijarse, a bailar y el desenfreno es total. Había bailes, probablemente había orgías, era un pueblo que no esperaba otra cosa de parte de Dios. Comienza a beber, se levanta a regocijarse. El Nuevo Testamento cita este versículo diciendo, es típico de un pueblo que dice, no hay más nada en este mundo para nosotros. Comenzó a beber y a regocijarse, se habían apartado de Dios. Y Dios se le presenta a Moisés y le dice, bajá, porque el pueblo se ha corrompido. El pueblo se ha apartado. Se han apartado del camino que yo les mandé. Han hecho un becerro de oro de función. Y Dios le anticipa a Moisés lo que Moisés no podía verlo. Entonces, cuando empieza a bajar, Moisés dice, dijo Jehová a Moisés, versículo 9, yo he visto a este pueblo, que es pueblo de dura cerviz. Significa que el cuello era duro y por lo tanto ellos no estaban dispuestos a inclinarse delante de Dios. Es pueblo de dura cerviz. Y ahora Dios comienza a trabajar con Moisés como mediador. Y le dice, ahora pues déjame que se encienda mira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Interesante, ¿no? Porque Dios tenía el derecho de hacer esto. El pueblo se había apartado. Había dejado el mandamiento que poco antes había recibido. De ninguna manera Dios dejaba de cumplir la promesa hecha a Abraham, porque él había dicho que de su descendencia Dios iba a establecer una nación. Y si Dios destruía a Israel y hacía una nación de Moisés, esa nación iba a ser descendiente de Abraham. Y por lo tanto Dios iba a cumplir su promesa, estaba en todo su derecho. Pero ahora lo toma a Moisés y le dice, Moisés, te voy a dejar a vos la posibilidad de decidir libremente si querés un nuevo pueblo que surja de tus entrañas, o este mismo pueblo que ya se ha apartado de mí. Elegí, Moisés. Aarón también había tenido la oportunidad de elegir delante del pueblo y había sucumbido ante la presión del pueblo. Qué bárbaro la presión, ¿no? Y ahora Moisés dice, bueno, Moisés, elegí. Y Moisés comienza a hablar con Dios y dice, no, pero no puedes hacer esto, ¿cómo vas a destruirlo? Y dice la palabra de Dios que entonces Jehová se arrepintió, versículo 14, del mal que dijo que había hacer a su pueblo. Este arrepentimiento Dios no le da la certeza a Moisés de que el pacto está restaurado. Solamente él empieza a decir, bueno, todavía no lo voy a destruir. Moisés no se va con esa seguridad. Y es interesante que Dios empieza a tratar con Moisés y le dice, es tu pueblo. De una manera lo pone a Moisés como representante del pueblo y en un sentido culpable por lo que el pueblo está haciendo. Entonces Moisés baja, desciende y se encuentra con Josué y le dice, yo escucho voces, deben ser voces de guerra. Dice, no son de vencedores ni vencidos, no son de conquistadores o conquistados. Estos son del pueblo que se ha apartado de Dios. Y cuando Moisés desciende, se encuentra con Aarón. Versículo 21 dice, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y noten la respuesta de Aarón, porque dice Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo, que se ha inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron, lo eché al fuego, salió un becerro. Qué simpático. Lo eché al fuego y salió un becerro. O sea, no tuve la culpa yo. De alguna manera Dios se movió en esto. Yo eché el oro al fuego y salió un becerro, cuando la palabra dejó bien claro que él le había dado forma con buril. Él había sido el responsable. Entonces, Aarón carga como representante del pueblo, el que estaba encargado de esto. Y el pacto aparenta roto en este momento. Y a partir de acá comienza la restauración de ese pacto. Y lo vamos a ver en el próximo video.